Hola, soy tu profesor Gary y en esta sesión hablaremos de la logística de exportación. Tengan en cuenta que debemos tener consideraciones respecto al comercio internacional, como es una mercancía acordada, un contrato de compra-venta, las condiciones de embarque y entrega, las condiciones de pago, la documentación requerida y el seguro. Vamos a hablar ahora de la distribución física internacional, la DFI. La distribución física internacional es conocida como la DFI. Es un proceso logístico que desarrolla en torno a situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos de negociación entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo, que éstas se generan en el trayecto de la mercancía, desde el punto de salida, es decir, en origen, hasta el punto de entrega en destino. En la DFI existen tres momentos: el país de origen, el transporte internacional o tránsito y el país de destino. Es importante hablar de los Incoterms, pero para hablar de los Incoterms necesitamos conocer los medios de transporte en el comercio internacional. Tenemos el medio marítimo, el aéreo, el terrestre y el multimodal. El multimodal es un medio de transporte que utiliza dos o más medios de transporte. Los términos de negociación internacional o Incoterms señalan obligaciones y derechos de los involucrados, es decir, derechos y obligaciones para el exportador y derechos y obligaciones para el importador. Los términos que se utiliza es de la Cámara de Comercio Internacional, donde establecen cláusulas comerciales como la delimitación de la norma y responsabilidades, también la identificación de documentos, tareas y costos para entregar la mercancía. La clasificación de los Incoterms. Por el tipo de transporte, tenemos multimodales y exclusivamente marítimos. Comenzamos con los multimodales. Comenzamos con el EXW o Ex-World en inglés y en español sería en fábrica. Tenemos el otro Incoterm, FCA, Free Carrier, libre de porte. El CPT, Carriage Paid to, flete pagado hasta. Tenemos el ZIP, Carriage and Insurance Paid to, flete y seguro pagado hasta. Tenemos el Incoterm DPU, Delivered at Place Unloaded, entregado en un lugar de descarga. Y tenemos el DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados. Los Incoterms exclusivamente marítimos son 4, comenzando con el FAS Free Along Ship, libre al costado de buque. Tenemos el Incoterm FOB, Free on Board, libre a bordo. El CFR, Cost and Freight, es decir, costo y flete. Y CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Vamos a ver algunos de los Incoterms más importantes. Existen otro tipo de clasificación de acuerdo al tipo de entrega y costo de la mercancía. Están separados por grupo y el grupo E, que pertenece al EXW, Ex-World.
está en el grupo de salida. El vendedor entrega la mercancía al comprador en fábrica. Entonces, ¿dónde es el momento de entrega de la mercadería? En la fábrica del exportador. Y los costos y responsabilidad que asume el exportador es hasta la entrega de la mercancía. Después, el importador es quien se hace responsable de la misma. Otro Incoterm que pertenece al grupo F, que pertenece también al grupo sin pago de transporte principal. El vendedor entrega la mercancía en el medio de transporte sin pagar estos gastos. El vendedor realiza el despacho aduanero, tramita gastos, derechos y riesgos y sube la mercadería a bordo del barco en el país de origen. El vendedor asume los costos y la responsabilidad hasta que la mercadería esté sobre el buque. De ahí en adelante, el importador es quien se hace cargo del riesgo y costo. También es importante mencionar que este Incoterm es utilizado para explicar e informar sobre estadísticas de exportación. Otro Incoterm importante que pertenece al grupo C, el grupo de pago de transporte principal. El vendedor se encarga del pago del transporte y entrega de la mercancía en el lugar que acordó con el comprador. El CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete pagado. Es parecido al CFR, pero es responsabilidad del vendedor contratar un seguro marítimo para la mercancía. Este Incoterm es importante porque las estadísticas de importación se muestran en valor CIF. Otro Incoterm del grupo de llegada, donde el vendedor se responsabiliza de todos los riesgos y gastos hasta que la mercadería llegue a su destino. El DDP o Delivery Duty Paid, entrega con derechos pagados. El vendedor es responsable de transportar las mercancías y cumplir con los procedimientos y requisitos necesarios como el pago de derechos aduaneros en el país extranjero. Este Incoterm muestra las responsabilidades del vendedor desde la fábrica hasta la fábrica del importador. El momento de entrega de la mercancía es en la fábrica del importador. Tenga en cuenta que los Incoterms no sustituyen un contrato ni reemplazan las leyes que lo rigen. Tú tienes que definir el tipo de contrato que más te convenga. Formas de pago. Hay factores que determinan el medio de pago que vamos a seleccionar. Uno de ellos es la solvencia y la seriedad del comprador-vendedor, el grado de necesidad o relación de fuerzas entre las partes, el riesgo país, la legislación y normatividad en materias de cobro y pago de los países intervinientes, la normativa aduanera de importación a las que va a someterse la mercancía, la volatilidad de la divisa del contrato. Entonces, son 6 factores que debemos evaluar para determinar el medio de pago. Hay momentos y formas de pago en la exportación. Puede ser un pago anticipado, donde el importador nos va a realizar un pago directamente o utiliza
una entidad financiera para que efectúe este pago sin mayor compromiso por parte de esta entidad. El otro es pago al contado, contra entrega de los documentos al embarque de la mercancía. El pago diferido, generalmente otorgado por el vendedor cuando el comprador es de su máxima confianza o cuando existe un vínculo comercial o financiero que nos da la seguridad del cumplimiento de la obligación en la fecha pactada. Dentro de las reglas uniformes de la CCI tenemos relativas a la cobranza. Estas reglas uniformes relativas a la cobranza UCR 522 de la Cámara de Comercio Internacional, que entró en vigencia desde el 1 de enero de 1996. Y también tenemos reglas uniformes relativas a los créditos documentarios. Los procedimientos bancarios relativos a los créditos documentarios están contenidos en las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios UCP 600 de la Cámara de Comercio Internacional, que está vigente desde el 2007. Formas de pago internacional. El comercio internacional cuenta con varias formas para realizar o recibir el pago de las mercancías, las cuales se clasifican por su nivel de seguridad. En un nivel bajo están los giros bancarios, en un nivel de seguridad medio está el orden de pago, la cobranza interbancaria internacional, y en un nivel de seguridad alto está la carta de crédito. Así como también el nivel de seguridad está relacionado estrictamente al tema de los costos. A mayor seguridad, mayor serán los costos financieros. Los giros se pueden realizar por establecimientos autorizados. La información que debe incluir en este giro es la cantidad y la divisa, el nombre y apellido y domicilio del beneficiario, nombre y domicilio de la persona que realiza el envío del dinero, datos completos del banco, el número de cuenta a donde se debe abonar el dinero, el nombre y domicilio completo del beneficiario. Hay órdenes de pago. Estas operaciones se realizan de manera interbancaria, es decir, el banco realiza la transferencia de fondos indicada a otro banco en el exterior. Para realizar necesitas la siguiente información: el monto, la divisa, el nombre, el domicilio, el número de cuenta y banco beneficiario, la plaza, es decir, el país y la ciudad, y también necesitas el código SWIFT o número IBAN o ABA, que esto vendría a ser el código interbancario internacional de nuestra cuenta corriente o cuenta de ahorros. Cobranza bancaria internacional. La cobranza bancaria es un servicio en el cual el banco sigue las instrucciones del vendedor para la entrega de documentos comerciales contra el pago de las mercancías, las cuales se rigen por las reglas uniformes de cobranza URC 522. Existen dos tipos de cobranza bancaria internacional. Cobranza simple: se maneja solamente documentos financieros como cheques, giros bancarios, pagarés o letras de cambio. Y cobranza documentaria, que es la más utilizada, ya que se utilizan documentos financieros y documentos comerciales como la factura y el documento de transporte. Como último, tenemos la carta de crédito como uno de los mecanismos que garantizan tanto la entrega del producto al importador como de la recepción del pago hacia el exportador. Es un
un crédito documentario donde el banco afirma su compromiso de pagar al exportador una cantidad exacta de dinero siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones específicas. La carta de crédito es un pilar fundamental en el comercio internacional porque brinda mayor seguridad para el exportador que recibirá el pago de su mercancía, así como para el comprador que recibirá lo acordado. Documentos necesarios para una exportación. Tenemos la cotización comercial. Tenemos también la factura proforma, que funciona como la cotización. Tenemos la factura comercial, la lista de empaque, la guía de remisión del remitente, la guía de remisión del transportista. Tenemos instrucción de embarque de exportación. También tenemos en el caso de mercadería con control de temperatura, la carta de temperatura para contenedores refrigerados. También se debe incorporar la ficha técnica de tu producto, la carta de responsabilidad y el documento de embarque, dependiendo de la modalidad que se haya contratado. Vía marítima, aérea, transporte terrestre o multimodal. En este caso estamos viendo un Bill of Lading cuando se selecciona un medio de transporte marítimo. El tema de la unitarización, marcado y embalaje. Para esto es importante conocer los contenedores, donde vamos a tener contenedores para carga seca y contenedores para carga refrigerada. Tenemos contenedores de 20 pies, 40 pies, 40 pies high cube y contenedores de 45 pies high cube. Cada uno de ellos tiene sus propias dimensiones y también sus capacidades, tanto de volumen como de kilogramos. Así también tenemos pallets, que va a ser dependiendo del material y también de las dimensiones. Tenemos pallets de madera, pallets de metal, pallets de plástico, pallets de cartón. Un pallet estándar es de 1,20 por 1 metro. El tema del embalaje es importante al momento de preparar nuestra carga. Así es que también es importante el marcado. Comenzamos con el puerto de salida. Después tenemos que incorporar las marcas de manejo. Esto tiene que ser de acuerdo a la ISO 7000. Luego se tiene que incorporar el destinatario y número de pedido. También se tiene que incorporar el puerto de entrada. También tiene que ir las marcas de peso. Tiene que ir el número de paquete y tamaño de la caja. Se tiene que incorporar el nombre del exportador. Y también se tiene que incorporar el país de origen. Para otro tipo de productos se puede tener un marcado rotulado diferenciado.
para los sacos de yute, para mercadería paletizada, o nos puede servir también como medio de publicidad. No se olviden que el manejo del embalaje es de acuerdo a la naturaleza de nuestro producto. En el tema de seguros, tenemos que tener en cuenta, los seguros protegen tus intereses en caso de daños o pérdidas en la mercancía durante su transporte reembolsado o reponiendo la cantidad establecida. Siempre es importante comparar los tipos de seguro que hay y tienes que elegir el que se acondicione a tus necesidades. Un seguro básico cubre los siguientes siniestros: incendio, explosión, hundimiento, colisión. También caída de aviones, volcaduras y descarrilamiento. Pero también ustedes pueden elegir extender el seguro y ampliar la cobertura a robo por bultos, a manchas, a contaminación por el contacto con otras cargas. También cuando hay roturas en el embalaje, derrames, oxidación, mojaduras de agua y también los riesgos cuando se hacen la carga y descarga de la mercancía. También se puede contratar seguros para riesgos especiales. Las empresas aseguradoras realizan un análisis de los riesgos como el tema de las huelgas y alborotos populares, la guerra, el robo por violencia o asalto a mano armada, el tema de desviación o cambio de ruta. También aplica los riesgos de transbordo, a los actos terroristas y al almacenaje en exceso durante su tránsito. Cuando se contrate una póliza, es importante manifestar todos estos datos: el origen y destino de la ruta cubierta, los bienes y riesgos cubiertos, vigencia de la póliza, el monto de la prima a pagar, el valor para efectos de seguro, el tema de las exclusiones, los deducibles y el límite o suma máxima de responsabilidad. Espero que la sesión de hoy haya sido de mucho agrado para ustedes. En el foro cuéntenos qué aprendiste el día de hoy, cómo lo aprendiste, para qué crees que sirve lo que aprendiste y cómo lo vas a aplicar en tu vida diaria.